palpita contigo. Toda tu emoción y historias, hazañas y mucho entretenimiento. Transmisiones épicas con mucho sentimiento. Vivimos el deporte de otra manera. Estamos ahí cuando tu equipo gane o pierda. Hay otra radio deportiva que recorre el Uruguay y ya es un sentimiento que no se puede parar. Los de afuera no son de palo, somos el legado, somos el presente, somos el futuro y somos quienes siempre estamos. Tu radio deportiva, la que siempre está. Radio de mi vida llena de arrabal, desde fútbol, backset hasta carnaval. La radio de todos los hinchas de... referido al tema de la actuación de Uruguay en el Mundial. Primero, si yo tengo la obligación de calificar la actuación del equipo dirigido por mí, creo que como esa es una pregunta inevitable, siento que hemos decepcionado a los aficionados, que es una frustración muy grande, que era totalmente imprevisto que la posición final nuestra fuera la que fue, difícil de imaginar, y que es una caída que para nadie puede admitirla, aceptarla o soportarla, ¿no? Me refiero especialmente al público, que son los destinatarios de lo que nosotros hacemos. Fundamentalmente el fútbol es una cosa que mueve las pasiones, las emociones, y explicar lo que protagonizamos es una formalidad que, sea dicha como sea dicha, por más sincera que sea la explicación, no puede ser aceptada. Respecto de mi responsabilidad en lo que ha sucedido, creo que es muy clara, que yo no puedo justificar la posición que obtuvimos. Sintéticamente, la gestión que yo hice de los recursos con que contaba, me refiero a la calidad de los jugadores disponibles, no fue suficiente. Por supuesto que hicimos lo máximo, tanto yo, mis compañeros de trabajo y los jugadores. Claramente no alcanzó. Tengo la convicción que si hubiera optado por caminos diferentes a los que opté, no creo que pasara por esa opción revertir los resultados que obtuvimos. Así que las dos preguntas principales que tienen que ver con mi responsabilidad y con la valoración que hago de la actuación, es lo que acabo de decir. Respecto del apoyo recibido, el apoyo que yo he recibido tiene que ver con la estructura que la AUF puso al servicio de mi tarea, que fue impecable.
Llevo unos días probando esto y sinceramente me ha sorprendido muchísimo. Pensaba que iba a ser otro modelo más. Y la relación con el público, que la agradezco, que la sentí siempre cercana y de apoyo. Me refiero a todo el tiempo previo al comienzo del Mundial, y sinceramente no tengo ninguna situación por la que pueda reclamar en cuanto a no haber contado con todo lo necesario para que los resultados no fueran los que fueron. Escucho las preguntas. Buenas tardes, Marcelo. Alfonso Irrazábal de Minuto 1, Carve Deportiva. Con respecto al otro tema que volvió a ser noticia en el Mundial, y hablo del tema del relacionamiento, ¿cómo fue el relacionamiento con el plantel? Se hablan de algunas reuniones, se dijo también de que en algún momento parte del plantel le pidió hasta cambiar parte de la estrategia en el partido contra España. ¿Qué nos puede decir usted acerca de todo eso? Bueno, esa es una pregunta que necesariamente tengo que extenderme para contestarla. Respecto de cambiar la estrategia, más que lo que yo pueda decir, que la respuesta es negativa, eso no sucedió, y de haber sucedido sería algo que no hablaría bien de los jugadores, ¿no? Pero en realidad no sucedió, y el partido con España, la observación del partido con España, claramente indica que jugamos de acuerdo a mis ideas, que siempre fueron las mismas. Así que habría que verificar si se reprodujeron o no mis ideas. Respecto de las reuniones a las que usted hace referencia, sí existieron. Voy a hacer referencia porque reuniones hubo muchas y durante mucho tiempo. Me refiero desde el partido con Estados Unidos hasta el comienzo del Mundial. Los jugadores me plantearon la idea de que que no entrenaran separados en dos grupos. Los jugadores saben por qué yo prefiero entrenar en dos grupos. En algún momento esa idea fue muy valorada y muy elogiada por ellos mismos. Pero cuando me plantearon la necesidad o el deseo que tenían de entrenar todos juntos, es absurdo que yo insista con una postura que los jugadores no comparten en un momento determinado de la competencia. Que la pretensión mía de entrenar en dos grupos siempre fue, yo la expliqué, primero que los entrenamientos cuando se hacen en dos grupos, la duración del entrenamiento es de la mitad del tiempo. Si entrena el doble de gente, el entrenamiento dura el doble, y hay jugadores que el que no trabaja espera, y por eso se duplica el tiempo de duración. En las circunstancias de la preparación, donde había temperaturas y humedades, la temperatura por encima de los 30 grados,
no es lo mismo estar 40 minutos en el campo que estar 1 hora y media. Ese era un motivo. El otro motivo era que cuando entrenan todos juntos, a mí me gusta dividirlo en 2 grupos para ver a todos los jugadores, para que todos los jugadores se expresen, y eso facilita mi capacidad de elección. Por eso me interesa, porque si trabajan todos juntos no puedo ver a 30 jugadores a la vez, ¿no? Pero yo entendí que un pedido de esa naturaleza lo tenía que aceptar, porque los jugadores hacían referencia a que querían sentirse cerca y unidos, cerca más que unidos, porque unidos estuvieron siempre, y me pareció que si tenían esa necesidad yo tenía que aceptarla. De hecho, a partir de ahí ese pedido fue aceptado, y lo acepté de buena gana por el argumento. El argumento que me dieron fue, yo coincidí con eso. También hubo un pedido vinculado a la reducción de las charlas. También yo tengo forma de explicar por qué siempre opté por hacer determinada cantidad de charlas. Ellos entendieron que preferían que ese tiempo se redujera, y yo también accedí a eso. Muy brevemente, porque para que todas las cosas sean explicadas y para que nada corra el riesgo de ser mal interpretado, después del partido con Estados Unidos, donde yo mantuve charlas con varios grupos de jugadores, charlas de las que participó el representante en el ejecutivo de los jugadores, que es Matías Pérez. Ellos hablaron sobre estas 2 cosas: la reducción de las charlas y lo de entrenar todos juntos. Yo asumí un compromiso de considerar esas cosas. De hecho las consideré, pero bueno, llegó un momento en que no fue suficiente y me lo plantearon y lo acepté. Las charlas que yo he dado tienen que ver con charlas colectivas sobre el rival a enfrentar, charlas colectivas donde se explica el entrenamiento que vamos a hacer, y eso también lo hice para reducir el tiempo en que estamos en el campo, explicar los entrenamientos antes para estar menos tiempo en el campo, y aparte los jugadores me pidieron eso en el sentido de que los entrenamientos no fueran tan fraccionados. Charlas colectivas, también hay ejercicios que yo prefiero no hacerlo y reducir la duración del tiempo de entrenamiento. Entonces, en vez de hacerlos, los vemos y explico cuál es lo que persigue el ejercicio. Charlas colectivas sobre los partidos anteriores, que esa fue una de las cosas que los jugadores querían reducir, y así fue. Que a mí también siempre pensé que corregir errores y resaltar virtudes era conveniente. Charlas individuales que yo tengo con los jugadores, y después hubo 2 charlas más con la FIFA por el arbitraje y con uno de los héroes de la cordillera, que fue motivacional, producto de la iniciativa del preparador físico del equipo. Entonces, cuando llegó todo eso, yo lo registré, y las charlas nunca eran superiores a 10 minutos,
y eran fraccionadas, 10 minutos de video. Yo todo este tema lo revisé porque cuando hay un pedido de un grupo, que esto fue previo al Mundial, de esta naturaleza, yo hice muchas consultas y la recomendación que recibí para adaptarme a las mentalidades más jóvenes y actuales es que había que hacer charlas más cortas y en días distintos para no sobreexigir la atención de los jugadores. Lo hice así hasta que me pidieron que preferían que eso se interrumpiera, y así lo hice porque finalmente el destinatario de un mensaje tiene el derecho de decir esto me sirve y esto no me sirve, esto lo prefiero, esto no lo prefiero. Marcelo, buenas tardes, Mateo Franco por acá. Justo estaban hablando de reuniones y demás, son cosas que se filtraron al público. Ayer Sebastián Cáceres, en su llegada al país, mencionó de que él creía que mucha de la información de que se estaba compartiendo de puertas adentro hacia afuera de la selección era manipulada o cambiada para dejarlo mal parado usted. ¿Qué tiene usted para decir acerca de esto y si está de acuerdo con su jugador? Mire, yo le soy sincero, no, en todo esto, para mí obviamente este cierre, esta despedida es muy dolorosa porque por las ilusiones que yo me hice cuando tomé este proyecto, por lo mal que terminó, por el esfuerzo en el que yo arrastré a mucha gente, especialmente a los jugadores. Los jugadores han sido de una capacidad de esfuerzo enorme. Respecto de que yo quede bien o mal, yo quedo bien o mal según mi relación estrictamente con los jugadores. A mí los jugadores no hicieron nada que me haya impedido poder conducirlos, poder darle todos los argumentos que estaban a mi alcance para que el resultado fuera el que merecían. Por lo cual, la manipulación, todas esas cosas, mire, yo nunca he hablado, en los 3 años, jamás hablé con un periodista de ningún tipo, de ninguna nacionalidad, salvo en conferencia de prensa. Y tampoco recurrí a ningún dirigente para que intermediara o para que trasladara necesidades mías hacia los jugadores. Solamente hablé con los jugadores y escuché lo que ellos me decían y dije lo que me pareció que correspondía, y en esa relación a mí no me impidió de ningún modo no tengo ninguna excusa para explicar por qué el equipo obtuvo 2 puntos sobre 9 y no clasificó a la segunda ronda del Mundial. Después, todo esto, para mí, si yo quedo bien, mal, o trascendido, no trascendido, son cosas que no manejo y sobre la que no puedo opinar. Opinaría si yo dijera, mire, producto de tal situación, yo vi que disminuía mi posibilidad de lograr el objetivo que perseguía, y eso no pasó. Marcelo, estamos en vivo para Canal 12. Después de la eliminación nos enteramos que Fernando Muslera
había tenido fiebre y que atajó con fiebre el partido con España. Primero quería saber si usted estaba en conocimiento justamente de esa situación y si eso lo hizo evaluar en la previa, en caso de que supiera, poder cambiarlo de antemano. Mire, lo que usted dice, yo le voy a decir lo que fue, lo que pasó. El día, y le voy a comentar con otro ejemplo. El día previo, Muslera tuvo 38,1 de fiebre. Y yo obviamente que estaba informado. Al otro día, el día del partido, no tenía fiebre y estaba con disposición absoluta a participar. No tenía síntomas, no tenía dolor, no tenía merma de la capacidad física, estaba en condiciones absolutas de poder jugar. Lo mismo pasó con Federico Viña, pero Federico Viña, que el día anterior tenía fiebre y al otro día no tenía fiebre, le dijo al médico y el médico a mí que le dolía el cuerpo, que no se sentía en plenitud, pero que podía jugar sin problema. Yo frente a esa situación opté que aún pudiendo jugar, no jugara o no comenzara el partido. Viña dijo, puedo jugar, me duele un poco el cuerpo, estoy en condiciones de jugar. Yo consideré que no era conveniente que empezara el partido. El médico me tuvo al tanto de todo y aparte, mire, le voy a comentar algo que habla de la grandeza de Muslera, que un jugador, a mí nunca me pasó que un jugador pidiera ser sustituido y el motivo por el cual comunicara el deseo de abandonar el partido fuera el efecto en su ánimo de los errores cometidos. Y Muslera me dijo, cosa que imprudentemente comento, pero es muy bueno decirlo porque habla de él, que él estaba tan golpeado por el error que había cometido, seguramente vinculándolo con situaciones anteriores, que prefería dejar de jugar porque las posibilidades del grupo estaban intactas y él no estaba en la mejor condición para afrontar ese segundo tiempo donde teníamos todo por conseguir. A mí eso me pareció de una grandeza y de una generosidad impropia del mundo del fútbol actual. Por lo cual, si frente a esta situación dijo y actuó como actuó, si hubiera tenido la más mínima duda de que podía atajar, me lo hubiera dicho. No me lo dijo a mí, no tenía fiebre, el día anterior tenía 38 grados y el día del partido estaba sin fiebre y sin secuela. Marcelo, Fabián Bertolini del Espectador Deportes. Ustedes muchos de los números y podríamos marcar un punto de quiebre, la Copa América, los números hasta la Copa América y después de la Copa América. Y a partir de ahí mucho se habló del relacionamiento, del vestuario. ¿Cuánto incidió realmente esa ruptura, si usted considera que es así, con referencia a usted y los jugadores? Y a su vez usted recién habló de las concesiones. ¿Los jugadores estaban abiertos realmente a sus concesiones? ¿Al ida y vuelta con usted? Abierto a las concesiones. No sé si le entiendo mal, pero las concesiones... ¿Estaban dispuestos al cambiar el relacionamiento con usted? Si usted entendía que los jugadores estaban abiertos a ida y vuelta. No, me he expresado mal.
Después de Estados Unidos, yo hablé con grupos de jugadores, para grupos reducidos, para que cada jugador expresara lo que sintiera. Cuando hay mucha gente eso es más difícil. Fui registrando, escuchando lo que los jugadores planteaban, como aquello que les incomodaba de la forma en que yo ejerzo mi oficio. Agrupé la información de las 5 reuniones que tuvimos y se resumieron en 2 cosas: exceso de información y la primera fue exceso de información. El problema del exceso de la información en la actualidad es un problema que vivimos todos, ¿no? En el fútbol aún más. Entonces, le reitero, analicé cómo se resolvía eso y reduje sensiblemente la cantidad de información a entregar. De hecho, yo tengo detallado, y lo hablé con los jugadores, qué cantidad de charlas hicieron, los temas que se tocaron, cuánto duró cada charla. Todo se redujo a más de la mitad. Entonces, cuando previo a España los jugadores me dicen, aún así queremos circunscribir estos 2 temas a esta posición, me plantearon la posición, me explicaron los motivos, y me pareció que yo de ningún modo debía no prestarme a una solicitud que para ello era sincera, necesaria, y por eso la acepté. En cuanto a la división de grupos, yo ya le di mis argumentos, y los argumentos, porque si no parece un capricho, ¿me entiendes? Si yo quiero entrenar por determinados motivos en 2 periodos de 40 minutos con 11 y 11 jugadores, y los jugadores quieren entrenar 1 hora y media todos juntos y le dan mucho valor a eso porque de acuerdo al sentimiento que tienen, eso favorece la cercanía, la unión y la integración, negarme a eso, como creo en lo que me dicen, negarme a eso hubiera sido, en vez de unir, hubiera sido dividir. En cuanto a las charlas, yo siempre trato, obviamente yo evalúo con quién hablo, qué le digo, cómo se lo digo, cuánto dura, cuáles son los recursos didácticos, si son imágenes, todo un bagaje de cosas. Pero si un jugador o los jugadores dicen preferimos un descanso porque esto nos satura mentalmente, bueno, yo no puedo ir en contra de una afirmación de ese tipo. De hecho, si eso, pues yo decía una cosa y la voy a explicar brevemente. Cuando uno no cumple un objetivo tan accesible, tan posible, tan probable, hablar es una falta de respeto al sentimiento del que le duele aquello que no le entregaste. Pero bueno, yo vine acá y hablo, contesto, sabiendo que cuanto más diga, peor es. Porque el dolor de una derrota que lastima el orgullo de cada uno de los que aman a aquel que defraudó, no se resuelve hablando.
ni tampoco yo puedo demostrar si sufro, si no sufro, cómo sufro. Todas esas cosas no tienen solución. Sin embargo, trato de explicar algunas de las cosas sobre las que ustedes me preguntan, porque la única obligación que yo siento en este momento es no decir nada que no sea cierto. Todo lo que yo les digo, no miento en lo más mínimo ni me acomodo en lo más mínimo. Yo insisto que yo las concesiones que hice las hice porque si hubiera actuado no aceptando determinados pedidos, hubiera sido peor que haberlos aceptado. Porque las cosas son muy claras. Si alguien prefiere la convivencia a la calidad del entrenamiento, la necesidad del entrenador por ver a todo, la duración, lo que sea, si le priorizan una cuestión de compañerismo, hay que aceptar el pedido. Si los mensajes saturan, en vez de servir, obstaculizan. Yo tampoco he sido caprichoso. Respecto de la mochila que todos llevamos, y me refiero a la mochila donde diariamente recibimos kilos de información, lo deseemos o no lo deseemos, entonces hay que ser muy cuidadoso con los mensajes. Por eso los reduje, los clarifiqué, lo hice más accesible. No sirvieron, dejé de hacerlos. Y aparte una cosa, el partido porque hay una cosa que no se puede, sobre la que que yo creo que no tiene sentido hablar. Un señor antes decía, usted es muy enamorado de los números, si hablamos de merecimiento, yo puedo perfectamente y sin que los números estén al servicio de ningún engaño, explicar por qué deberíamos haber terminado el grupo con 7 puntos y qué debería haber pasado diferente a lo que pasó para que Uruguay terminara primero con 7 puntos. Porque no hay apartado del análisis no engañoso, sino un análisis serio, pensado, meditado, explicado, que no nos sitúe ganando. Gestionar tus clientes y tus ventas es fácil cuando estás empezando, pero a medida que tu negocio crece y tu equipo también, la situación puede resultar desafiante. Empiezas a perder clientes y cada vez es más difícil gestionar tus ventas. Solución: CRM. Con un sistema CRM puedes consolidar los datos de tus clientes, incluso su historial de compras y sus preferencias. También puedes ejecutar campañas de marketing para aumentar las ventas y fidelizar a tus clientes, así como gestionar tu inventario y suministro. El CRM te ayuda a analizar el comportamiento del cliente y crear la mejor estrategia de ventas. Si eso es lo que estás buscando, prueba Bitrix 24, un poderoso sistema CRM gratuito. Obténlo ahora en bitrix24.es. ¿Sabes que con el Campus puedes diseñar cursos de formación online totalmente interactivos y prácticos? Dale un vuelco a tu e-learning con una plataforma que facilita el aprendizaje y la retención de conocimientos. Campus ya es una de las herramientas de formación online más utilizadas del mundo, con más de 1 millón de alumnos presentes en 35 países diferentes. Y ahora tú puedes probarla totalmente gratis durante 14 días. ¿Estás preparado? Nos vemos en Campus. Arabia, que no nos sitúe ganando a Cabo Verde y que no nos sitúe empatando con España. Y también hay cosas, mire,
para que ustedes entiendan porque es muy fácil decir, a mí no me faltó nada de lo que el grupo debe darle al entrenador para que el efecto de la gestión del entrenador se cristalice. Hoy el encargado de prensa de la AUF, que envía las informaciones de lo que se publica, envió un comentario de un ex jugador de la selección uruguaya, donde dice el que comenta que se vio claramente adentro de la cancha que el grupo y el entrenador estaban desunidos. Y yo digo que se vio exactamente lo contrario, no que estábamos desunidos, sino que estábamos lo suficientemente unidos, y lo digo así muy rápidamente, todo lo rápido que pueda, para correr el 20% más que Arabia, el 30% más que Cabo Verde y el 25% más que España. Porque la adhesión de los jugadores a lo que tienen que hacer se expresa prodigándose. Entonces ahí hay una cosa muy contundente. Ustedes saben que normalmente los equipos corren menos en los segundos tiempos que en los primeros. Contra España y contra Arabia, Uruguay corrió más en los segundos tiempos que en los primeros. Y para terminar de cerrar esto, les digo lo siguiente: nosotros hicimos una preparación muy seria, muy organizada y muy consciente, donde sabíamos que teníamos que correr al menos 40 minutos por encima del 80% de la posibilidad máxima de rendimiento físico de los jugadores. Ese 80% por encima de la capacidad, el 80% del rendimiento físico máximo de los jugadores, se extrae de los 10 primeros partidos donde Uruguay más destacó en el terreno físico y se busca una situación ideal. Entonces dijimos, mira, si no corremos más del 80% de nuestra capacidad máxima, durante 40 minutos no vamos a haber estado a la altura de nuestras propias posibilidades. Corrimos el 82% contra Arabia, el 88% contra Cabo Verde y el 85% contra España. Pero también eso puede generar una respuesta que descalifique lo que significa correr. Entonces, nosotros generamos 20 entre situaciones, hicimos 5 veces más, generamos 5 veces más peligro que Arabia, generamos el 50% de más peligro que Cabo Verde y generamos la misma cantidad de situaciones de peligro que España. Por supuesto que el partido con España hay que tratarlo de manera diferente a Cabo Verde y Arabia. Pero los dominios, la disputa, todas las cosas que se evalúan, porque yo no estoy evaluando si fuimos efectivos o no para meter goles, si los goles que recibimos eran evitables o no eran evitables. Eso yo no lo voy a evaluar porque el juego es así. Pero nosotros contra Arabia
creamos 15 situaciones de gol. Contra Cabo Verde duplicamos la cantidad de opciones de peligro que generaron ellos. Y contra España, por supuesto que tuvimos que hacer un esfuerzo descomunal para que el partido no se nos fuera de las manos, pero terminamos el partido contra España, que es un rival que hace, 35 fechas que no pierde, habiendo logrado estar cerca de empatarlo y que lo merecimos empatar. Entonces, ¿cómo yo voy a decir o cómo yo voy a aceptar que la relación que tuve con el equipo... Le voy a preguntar a la IA por qué las academias tradicionales tardan hasta 5 años en enseñarte inglés, cuando en la vida real se puede lograr en meses. A ver qué dice. GPT, ¿por qué? Y siempre hay que saber que si tenés 2 médicos, no tenés ninguno. Entonces, él quería recibir, confiaba en la información del grupo que lo atiende. Se lesionó en el mismo grupo muscular, haciendo una recuperación en la que Uruguay no tuvo nada que ver. Nada que ver. Es más, Uruguay retardó las decisiones de reingreso a la actividad que sugería Araujo, por ese deseo enorme que puso cada uno de los jugadores uruguayos para resolver estos problemas que estamos diciendo. Pero que los problemas, entonces vos decís, de las 5, este grupo de jugadores resolvió la ausencia de Araujo, resolvió la ausencia de Arrascaeta, resolvió la llegada a la forma deportiva de Manuel, resolvió la espera para que De la Cruz se convirtiera en posible titular. ¿Cómo yo voy a enojarme con alguien que jugó de win derecho, de número 8 y de número 10, dándolo todo? Resolvió la ausencia de Darwin. Darwin llegó con 4 meses sin entrenar, sin competencia. Entonces, ¿no será que este grupo de jugadores, lejos de debilitarse, fundado en una relación tirante conmigo que los hizo peores jugadores, ¿no será que por sí mismo construyeron una fuerza que no dio resultado, es verdad, pero que mereció muchísimo más de lo que logró? Porque acá habría que levantar la mano y decir, ¿quién cree que Uruguay debería haber tenido, no debería haber terminado con 7 puntos? ¿Por qué no terminó con 7 puntos? Y se dan 2 o 3 argumentos, que no pueden ser ni dominio, ni goles. El argumento va a ser muy sencillo. Problemas de definición y concesión de goles evitable. No va a haber otro argumento. Después, 12 problemas o 10 problemas resueltos no por el entrenador, por el corazón del equipo. Ustedes hay cosas que no conocen, que son cosas, por ejemplo, ni un jugador con 1 gramo de más. Todo un control. Porque esto de los entrenamientos, esto de cómo un equipo corre el 25% más que un rival como España, no es una casualidad, es una ingeniería hecha por preparadores físicos uruguayos, por analistas uruguayos, por médicos uruguayos, y yo también participé, pero fundamentalmente por jugadores. Entonces usted cree que el que está escuchando esto y llora cuando Uruguay pierde, ¿le significa algo esto? Vende humo, es la descripción. Se describe como vende humo al que explica un fracaso, con argumentos. Los argumentos no hacen que el fracaso sea menor. El fracaso es fracaso porque hiere a la gente
entonces no hay forma de resolverlo. Marcelo, Sebastián Amaya, de Referir Observador. Con todo esto que nos está contando, ¿cree, como dijo el otro día, que no le deja nada al fútbol uruguayo, que no le deja nada en la parte de formación de profesionales, de desarrollo de futbolistas, de la infraestructura también? Mire, yo yo todas las preguntas que ustedes me hacen, yo ya las respondí en casa. Para que alguien deje algo, mire, yo no sé, todo lo que yo sé, que no es mucho, ni poco, ni demasiado, no sé lo que sé, pero todo lo que yo sé, lo volqué a cualquier organización, persona o profesional que me lo pidió en estos 3 años, sin dejar de responder a cualquiera. Pregúntele a cualquiera que me escribió una carta si se la contesté, si no se la contesté, si lo invité, si no lo invité. Lo que sí tengo la absoluta certeza, y se los explico, es que a nadie le importa lo que yo sé. Yo me doy cuenta cuando a alguien le importa lo que yo sé. Todo lo que yo quise transmitir nunca fue importante, a ningún nivel. Nunca fue importante. Eso, desde mi punto de vista, yo no le veo nada de malo. Lo que yo sé... Mi talento es hacer crecer mi dinero sin hacer nada. ¿Cómo hacer? Dinero nuevo de Mercado Pago. Ahora, tu dinero crece y está siempre... A los demás no le interesa aprenderlo. Asunto terminado. Lo que sucedió... Mire, hay una cosa que... Siempre, si usted lee una dedicatoria... No una dedicatoria, un prólogo que me pidió una persona que yo me olvidé el apellido, pero con el que yo hablaba, porque es muy raro que yo escriba un prólogo. Pero me pidió que escribiera un prólogo sobre Tabárez, y yo lo escribí. Entonces hablé varias veces con el hombre, no me acuerdo el apellido, capaz que está acá. Entonces, si usted lee el prólogo, yo hago un gran elogio a la infraestructura, porque yo creo mucho en la infraestructura. El próximo entrenador de Uruguay, el elegido, si tiene duda y ve el complejo, va a tener menos dudas. Entonces, cuando yo llegué al complejo, que vi lo que era, yo nunca eché a nadie. Nunca eché a nadie, es mentira que yo eché a nadie. Defendí el patrimonio de la AUF, lo defendí como si fuera mi casa. Y cuidé ese lugar muy por encima de cómo cuido lo propio. Y si usted ve y averigüe, ahí todo lo que está vinculado con Tabárez está recuperado, no ignorado. No sé, el sillón de Tabárez hecho con tapita, así, yo lo vi, no, está mal, hay que mandarlo a recuperar, vamos a ubicar, y ubicamos a la persona que lo había hecho, se lo mandamos, estuvo 6 meses que no lo devolvió, lo llamamos. Todo lo que hizo Tabárez, yo le saqué brillo. No por mí, por respeto a él, por haber construido ese lugar. También nosotros, cuando digo nosotros, no me digo nosotros, pero el hombre es Giordano, que aprovecho para decir que fue un compañero de trabajo extraordinario, que es una figura, desde mi humilde opinión, irrepetible, que ojalá que el fútbol uruguayo no lo timbee, digo timbee, bueno, no sé si es el término, pero que ojalá que sepan, yo nunca trabajé con una persona como Giordano. Lo que hizo Giordano en ese lugar, ¿por qué sé que no importa nada? Porque la crítica constante de que durante mi gestión se destruyó el complejo,
no se correspondió con el reconocimiento que merece Giordano por las transformaciones que hizo. Que son transformaciones que, mire que acá hay diarios, no, hay 2 diarios importantes en Montevideo, que son los que yo veo en los bares, que tienen segmento de deporte, no le hicieron un reportaje a las transformaciones de Giordano en el complejo. Entonces, evidente, ¿qué quiere decir eso? Si nadie se interesó por lo que yo transmití, que eso no tengo la más mínima duda, eso yo lo he vivido. Del mismo modo que vino un ingeniero que quería ser entrenador, que vivía en Australia y que me dijo, quiero ser entrenador en Montevideo. Le digo, bueno, vení. Le insinué lo que yo conozco y el hombre lo aceptó y está trabajando en el fútbol uruguayo. Ese es el único que me acuerdo que se interesó. Del mismo modo que a nadie le importó, del mismo modo que lo que hizo Giordano en el complejo no sirvió para el más mínimo reconocimiento cuando las mentiras del ataque a lo hecho por Tavares, pues todas mentiras, todas mentiras, y de esas mentiras no digo nada para no dañar, porque de acá de todo lo que yo estoy terminando de hablar, no hay un daño que yo esté haciendo. Solo autocrítica, gratitud, reconocimiento y sin ninguna mentira. Entonces, tengo clarísimo que no dejo nada. Marcelo, buenas tardes. Estamos en vivo para Telenoche en Canal 4, Iñaki Goicoechea. Mirando hacia el futuro, va a venir otro entrenador que seguramente le interese saber lo que usted sabe, lo que usted ha aprendido durante este tiempo. ¿Qué recomendación le podría dar también para iniciar su trabajo? Porque en algún punto también nos deja más preocupados si corrimos más que el rival, si los jugadores se dedicaron como se tenían que dedicar, si todo estuvo bien, e igualmente no se pudo evitar el fracaso. No, si usted saca esa conclusión... ¿Ves esto de aquí? Pues son las condiciones laborales que puedes tener desde hoy mismo si haces lo que te voy a decir ahora. Un salario de $3.000 al mes, flexibilidad horaria y la posibilidad de trabajar desde donde te plazca sin necesidad. No sé cuánto hace que estoy aquí, pero no logré transmitir nada. Digo que preocupa, ¿no? No, porque ¿cómo le va a preocupar? ¿Sabe? Usted lo que tiene que decir, porque ¿cuál es la conclusión? Que el juego es como es y por eso convoca. A veces te da y a veces te quita. Si ustedes, entre comillas, no discuten que Uruguay mereció 7 puntos, si no lo discuten, es porque lo convalidan. Si lo convalidan, es porque salvo que yo le diga, mire, le voy a decir al próximo entrenador, entre comillas, que le diga a los jugadores que si hay opciones de gol, no la erren. Y que le diga a los jugadores que si hay peligro, que las situaciones que no ameritan generar peligro, no las potencien. Pero eso es el fútbol. El fútbol es que errás goles y el fútbol es que te equivocás. Si no, no hay fútbol. Si no hay fútbol. Para mí, el error de Olivera, el error de Muslera, los goles errados, es el fútbol. Por eso enamora. A veces te toca a favor y a veces te toca en contra. No, tocó en contra, fenómeno. Sí, insisto, ¿qué sentido tiene este análisis para los destinatarios de esta reunión? Ninguno. ¿Qué les importa? Lo único que les importaba es poder seguir mirando el Mundial con Uruguay jugando. Pero, bueno. No se quede con mi conclusión, que en realidad es personal, pero preguntarle si le daría un consejo al siguiente entrenador. No, sí, pero que vea cualquiera que ve, obviamente, yo siempre, cualquiera que me pregunte cualquier cosa, yo siempre soy una persona dispuesta
a la colaboración, pero bueno, no creo que nadie necesite que yo le ilustre sobre nada. Buenas tardes, Marcelo, Darío Alberti para Disports. En una conferencia que usted dio en noviembre del año pasado, dijo una frase textual que decía que humanamente usted no había logrado la aceptación del grupo que dirige. Cumplido el ciclo, le pregunto, ¿usted logró esa aceptación? No. ¿Pero por qué le pregunto esto? No, pero ya le contesto que no, ¿eh? Bueno, perfecto. Porque si uno escucha lo que usted dice en esta conferencia, no habría ningún problema de relacionamiento. Ahora, todo lo que se escucha y se percibe es básicamente lo contrario. Pero sabe, es que usted no me entiende. Lo entiendo perfecto. No me entiende, si no, no haría semejante pregunta. ¿Usted me escuchó decir en algún momento que yo tenía buena relación con los jugadores? No. ¿No dije eso? No. Entonces, yo cautivé a los jugadores, no. ¿Los jugadores estaban cómodos conmigo? No. Establecí, yo también le digo el no para no contradecir. Por supuesto que yo puedo decir que hay 2/3 parte de los jugadores con las que los recuerdo, que tengo una relación de afecto. Pero vamos yo lo único que dije, por eso creo que o me expreso mal o usted no me escuchó, es que no hay, la relación que yo tuve con los jugadores no fue un obstáculo para que el equipo consiguiera merecer aquello que era necesario. Nada más que eso. ¿Cuál es la contradicción? Si hay alguna contradicción entre lo que yo digo, si lo que digo es contradictorio... No, con su respuesta para mí quedó clarísimo. ¿Cómo? Con su respuesta para mí quedó clarísimo. Es que disculpe que sea tan obcecado, no la necesitaba la respuesta, pues yo ya había dicho esto que estoy diciendo. Bueno, no importa, ya está. Buenas tardes, Marcelo. Franco Medina para el canal de La Locura de Bielsa. ¿Usted se va satisfecho con su accionar a lo largo de su proceso en la selección? Y en caso de que la respuesta sea negativa, ¿qué hubiera modificado? Muchas gracias. No me voy satisfecho, por supuesto, y no es el proceso que desarrollé era... Mire, cuando yo empecé esta conversación... Bitrix 24 es un sistema de CRM gratuito que te permite lograr 5 veces más que un CRM común. Son 5 veces... Dije, mi gestión de los recursos del equipo fue insuficiente. Creo que de haber intentado otro camino no hubiera cambiado el resultado obtenido. Hice lo imposible, hicimos lo imposible, me sentí acompañado en la búsqueda del objetivo por los jugadores, o, dicho de otra manera más justa, acompañé a los jugadores en la búsqueda del objetivo, y pasó lo que pasó. Marcelo, buenas noches. Enrique Arrillaga, del diario El País. Le hago dos preguntas. Una es, ¿por qué cree que no se dio lo que usted esperaba? Porque cuando hizo la primera conferencia, usted hizo referencia al biotipo del jugador uruguayo y hizo mención también a que soñaba con dirigir a varios jugadores. ¿Por qué cree que no se dieron esos resultados? Y la segunda, ¿cree que fue apresurado o también fuera de lugar llevar a jugadores que no estaban al 100%, más allá de las explicaciones que dio usted, como la de Piquerés, Ronald Araujo, Jorge Arrascaeta y José Jiménez? Mire, yo tendría que decir, arrepentirme de eso. Para mí, cuando de Arrascaeta dice quiero ir, yo digo, es un gesto. Optó
por un mes de incertidumbre en vez de irse de vacaciones. Cuando Araujo dice, quiero quedarme, es un gesto. Cuando Josema, capitán del equipo, mire, yo quiero también, porque todo, Jiménez hace la primera sesión de fútbol al final de la tercera semana de preparación. El día previo a Arabia, Josema hace la primera sesión de fútbol, que es una sesión de fútbol informal hecha para él. Habían pasado 70 días de su último partido con su club. Quiere decir que hacía 70 días que no jugaba. Entre el 4 de abril y el 14 de junio, solo disputó 55 minutos oficiales de fútbol en su club. Estuvo 70 días jugando solo 50 minutos. ¿Usted cree que yo ignoro eso? ¿Usted cree que Josema lo ignora? Es tan grande el amor del jugador por el episodio al que quiere pertenecer, que se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza, como se esforzó Josema, como se esforzó de Arrascaeta, como se esforzó Piquerés, que tuvo 60 días sin jugar, soñando con poder jugar, como se esforzaron todos. Por eso yo le digo, mire, hubo 10, Pelistri, por decirle algo, en el último semestre jugó 2 partidos cada 10. Son todas, estuvo lesionado, llegó, se curó, una vez que se curó y que dijimos, bueno, ahora sí, se enfermó y una semana perdí. Bueno, todo eso, todo ese combustible de 10 o 12 jugadores que tuvieron ese impulso, tiene mucho valor. Yo no lo puedo ignorar. Rochet llega lesionado, se pierde la primera semana de preparación en Montevideo. Debido a 2 lesiones, solo disputa 2 partidos en los últimos 50 días previo a la convocatoria. Hizo lo imposible por revertir esa gran dificultad que es para un arquero estar 50 días habiendo atajado en 50 días 2 partidos. Entonces, todo esto que yo describo como dificultades, el equipo las resolvió. Entonces, yo aplaudo al grupo y aplaudo al equipo porque todas estas cosas las resolvió. Y si hay alguna, porque a lo mejor ustedes dicen, mire, lo merecido no es lo importante. Lo merecido... ¿Eres de Uruguay? ¿Qué pasaría si te dijera que tu vida puede cambiar este año en otro país? Canadá está abriendo oportunidades reales para personas de Uruguay. Mejores oportunidades. Porque nos importa ser parte de tu vida. Hay una radio que es pura pasión y palpita contigo.